Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo Instagram Live. Estamos a punto de hablar sobre obesidad y coronavirus. Gracias a todos que se conectan. Mi nombre es Natalia y vamos a recibir todas sus consultas. Estamos con el doctor. Hola, ¿cómo está, doctor? Hola, ¿cómo está Natalia? Qué gusto verla Bien. tanto tiempo. Hace mucho tiempo, bueno, estamos ahora desde el teletrabajo, de nuestras casitas. Le estaba contando a quienes se conectan, ahora estamos esperando que muchas más personas puedan entrar a nuestro Instagram. Vamos a estar hablando con el doctor Rodrigo Muñoz, él es cirujano digestivo y además es el director del Centro de Tratamiento para la Obesidad. Así que vamos a estar hablando con todas nuestras pacientes que a lo mejor se nos pueden conectar o también personas que tienen dudas acerca de la obesidad y el coronavirus, si es que tienen que tener algún cuidado especial, qué hay de cierto de que la obesidad es un factor de riesgo. Así que, doctor, vamos a conversar, vamos a entrar en nuestra conversación. Eh, Perfecto. ¿Es real que efectivamente la obesidad podría ser un factor de riesgo para contagiarse del COVID-19? Mire, en el fondo hay que distinguir dos situaciones. Ajá, Hoy en día lo que nosotros sabemos es que las personas que tienen obesidad hasta el momento no tenemos evidencia que tengan más riesgo de infectarse, ¿ya? perfecto. Pero sí sabemos, y probablemente lo vamos a conversar más adelante, que pacientes que puedan tener obesidad y que tengan una infección y que entren como en ese porcentaje bien pequeño de personas que pueden tener como una evolución más grave de la enfermedad, efectivamente puedan tener más riesgo de requerir cuidados especiales en la unidad de tratamiento intermedio o en la unidad de cuidado intensivo. Perfecto, doctor. A fines del 2019, en el ranking de la OCDE, Chile lideró por primera vez como el país con mayor obesidad y sobrepeso, por sobre México y Estados Unidos, que es algo que nos asusta, digamos. ¿Cuál es el mensaje en torno a esa información y en el fondo en qué nos debemos preocupar como país sobre este grupo de riesgo y en torno a lo que estamos viviendo hoy día con la pandemia? Bueno, en realidad, claro, ese ranking no nos favorece para nada y no es ningún motivo para sentirse en el fondo orgulloso de estar liderando dentro de los países de la OCDE las tasas más altas de pacientes con obesidad. Claro, en teoría eso es como una alerta, una llamada de atención para todos nosotros, para seguir tratando de incorporar todos los hábitos saludables, cosa que de alguna vez por todas seamos capaces de empezar a disminuir este verdadero aumento que hemos tenido en los últimos años en la cantidad de personas que tenemos en nuestro país, no solamente adultos, sino que también niños con obesidad. Ahora, en teoría, ¿cuál es la implicancia que tiene eso con la epidemia o la pandemia actual? Claro, es que en teoría tendríamos un mayor porcentaje de nuestra población expuesta a contraer el virus teniendo obesidad y al mismo tiempo, como lo dije al principio, si esas personas tuvieran la mala suerte de tener una infección grave por este virus, tener más probabilidades de requerir estos cuidados un poquito más avanzados en la unidad de cuidado intermedio o intensivo, que básicamente tienen que ver con el tema que hemos escuchado todos nosotros ahora, que es la ventilación mecánica. Ajá. Para los que se están conectando ahora, estamos con el doctor Rodrigo Muñoz, él es cirujano digestivo de nuestra red y además es director del Centro de Tratamiento para la Obesidad. Estamos hablando de la obesidad del coronavirus y es que tiene que haber un cuidado especial con respecto a esta pandemia. Doctor, usted me hablaba que efectivamente puede ser un factor de riesgo la obesidad. También es importante la edad. Hablábamos que en nuestro país tenemos altos números de personas obesas y en sobrepeso. Se le suma además el factor de la edad junto con la obesidad para contraer, en el fondo para tener un cuidado sobre el contraer el virus. Sí, en realidad lo que uno tiene que pensar es que normalmente cuando hablamos de un paciente que tiene exceso de peso y que tiene obesidad, hay un porcentaje Ujú. importante de esos pacientes que además tienen muchas enfermedades asociadas. No nos tenemos que olvidar que muchas veces la obesidad está asociada al desarrollo de otras enfermedades. Entonces, no es inhabitual que alguien que tenga obesidad pueda tener, por ejemplo, hipertensión arterial, que pueda tener diabetes. Entonces, al final es difícil aislar la obesidad por sí sola como un factor de riesgo, sino que al final tenemos un paciente que en su conjunto, debido a la probabilidad de tener otra enfermedad asociada, puede tener mucho más riesgo y Mm. tener menos herramientas desde el punto de vista como fisiológico para enfrentar una infección severa. Entonces, al final lo que nos tiene que preocupar a nosotros, sobre todo además en este episodio
que estamos viendo la pandemia, del distanciamiento social, del aislamiento, del teletrabajo, tiene que ver también con qué medidas tenemos nosotros de prevenir, además ir ganando peso. Mm, Y yo creo que ahí para todas las personas que nos están viendo, es súper importante que tengan presente que si bien es cierto, hoy en día está limitada toda la consulta presencial, claro. la verdad es que la Universidad Católica ha sido pionera en la implementación de la telemedicina como centro de salud. Ujú. Eh, y la verdad que eso es una gran herramienta que los pacientes tienen que ocuparla. Hoy en día la asesoría nutricional y de todas las especialidades está disponible. Entonces, yo le invito a todos los pacientes que han dejado sus tratamientos de lado porque no pueden acercarse a su centro, o gente que quiere iniciar tratamiento, que se metan a nuestra página, que evalúen, o sea, que vean a los distintos especialistas y nosotros como CTO, como Centro de Tratamiento de la Obesidad, yo diría que prácticamente todos nuestros profesionales están disponibles para agendar horas de telemedicina. Ujú. Doctor, ¿qué pasa con estas enfermedades asociadas que usted contaba? Bueno, muchas de las personas fallecidas que hemos ido viendo en el país han tenido relación con una enfermedad asociada, Sí. además del contagio. Muchos de ellos también pueden ser por tener diabetes, por ejemplo. ¿Cuáles Sí. son los cuidados que debemos tener con ese tipo de pacientes? Bueno, primero, yo creo que es fundamental, yo creo que hoy en día la invasión de información que tenemos todos nosotros como pacientes, como usuarios de las redes sociales, que sé yo, de la televisión, es que hay mucha información, pero yo creo que primero uno tiene que seguir las directrices que entregan las entidades que están a cargo de guiarnos. Y ahí es súper importante las normas que entrega el ministerio, las normas que entregan los distintos centros de salud, en el fondo, que son grandes, que tienen muchos especialistas trabajando. Y la verdad es que tenemos que cuidar a nuestra población de riesgo, ¿ya? Y ahí están incluidos no solamente los pacientes mayores, sino que están incluidos los pacientes mayores, los pacientes que tienen enfermedades crónicas, que nosotros sabemos que afecta el funcionamiento de distintos órganos, sobre todo cuando no están bien controladas. Entonces, por ejemplo, el tema de la diabetes, los pacientes que además tienen obesidad, los pacientes que son fumadores crónicos, los pacientes que normalmente durante los inviernos tienen cuadros respiratorios, todos esos pacientes, toda esa población, tenemos que cuidarla. Y ahí tenemos que ver muy bien cuál es nuestro rol. Si yo soy el papá, soy el hermano, soy el hijo, soy el tío, preocuparnos de que todas las personas sigan las recomendaciones, tener el distanciamiento, y evitar así contraer la infección. Que yo creo que no hay que aterrorizar a la gente, pero sí todos tenemos que ser responsables. Puede que a mí no me pase nada, pero si yo contagio a alguien que es más susceptible, esa persona puede tener una evolución más severa. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser bien responsables y seguir las normas y las indicaciones que nos han entregado. Doctor, y también pasa que como estamos viviendo esto de la pandemia, mucha gente en cuarentena, otros que están haciendo teletrabajo, hay menos ejercicio, menos actividad física, a lo mejor hay mucha más ansiedad, se come más de lo normal. Me imagino que le han llegado quizás esas consultas al equipo del Centro de Tratamiento de Obesidad, como ¿cómo los ayudamos a ellos a que normalicen sus rutinas en torno a eso? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer en estos casos siempre es reconocer que la situación a uno se le está escapando de las manos, ¿ya? Y por supuesto que, como lo hemos conversado en otras conversaciones que hemos tenido nosotros, uno no solamente come por hambre o por necesidad, ¿verdad? Sino que el hecho de iniciar una comida o de comer algo está muy vinculado a muchos otros factores. Factores externos, ¿verdad? Cosas sociales, y dentro de todo, el estrés y la ansiedad ocupa un lugar no menor. Y ahí lo que nosotros le decimos a nuestros pacientes, o cuando nos ha tocado tener la oportunidad de tener incluso telemedicina o consulta online con pacientes ya operados o con un grupo de pacientes que se estaban evaluando para operarse, todos le dicen, oiga doctor, pero esta cuestión, ¿cómo lo hago en el fondo? Ahora estoy encerrado, estoy con mis preocupaciones, como Claro. mucho más. Bueno, uno primero es que no hay que ser tan exigente y hay que ser un poquito más flexible. Y todo en ese sentido tenemos que darnos cuenta que estamos frente a una situación que genera más estrés y que todos vamos a estar comiendo un poco más. O sea, eso está pasando. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Es que todas aquellas personas que encuentren que esto ya es un poco más de lo habitual, uno objetivamente empieza a darse cuenta que ya está ganando peso, que las cosas le empiezan a caer más apretadas, que nos pasa. Bueno, buscar ayuda, ¿ya? Y yo de nuevo hago la invitación, busque, hoy en día hay mucha asesoría nutricional en línea, está nuestro centro que tiene muchas nutricionistas, pero no hay que olvidarse también que hay muchos otros centros en donde hay profesionales que están dispuestos a ayudar a la gente. Entonces yo creo que, Natalia,
Y para todas las personas que nos están viendo, si conocen a alguien, si tienen algún conocido, familiar, hermano, o ellos mismos están pasando por un momento difícil, el apoyo nutricional y, ojo, el apoyo psicológico. Lo que nosotros hemos visto, que hoy en día la consulta online o la telemedicina, en pacientes que normalmente se atienden en centros de tratamiento de la obesidad como el nuestro, la demanda por consulta a psicólogo ha sido súper fuerte. Ajá. O sea, tienen un alto número de consultas ellos. Por lo tanto, yo les recomiendo a la gente en el fondo que aproveche esa oportunidad que nos entrega hoy en día el hecho de estar en cuarentena y de que hay instituciones como la nuestra que tienen la telemedicina disponible y que, mira, para la gente que empezamos recién a hacer telemedicina o hace no mucho, Ujú. tú te das cuenta que se puede establecer un vínculo súper cercano con los pacientes igual. Y si bien es cierto, para algunas cosas siempre va a ser necesario en algún momento verse y estar cerca, Presencial. en situaciones como la de hoy en día, es una tremenda herramienta. No solo para la gente de fuera de Santiago, sino que para la gente que vive acá también. Así que, de todas maneras, Doctor, las ¿y personas pueden consultar. los especialistas del CTO están en telemedicina si es que lo quisieran la gente reservar una hora con ustedes? Sí, ahí en el fondo hay dos mecanismos, dos vías para todos los pacientes que ya tenían sus tratantes, simplemente se meten al sitio de la red de salud UC, es bien intuitivo en el fondo. Uno marca la viñeta de telemedicina y busca por la especialidad. Entonces está buscando un nutriólogo, un cirujano, un psicólogo, una nutricionista, y después pone el nombre de su tratante y ahí le aparece. Yo le diría que Perfecto. prácticamente sobre el 90% de nuestros especialistas debieran estar en el fondo ya están con telemedicina. Y para la gente nueva, hacen lo mismo, buscar por especialidades y ahí le van a aparecer y se pueden contactar y agendar su hora. Bueno, le recordamos a las personas que nos están viendo, si quieren tomar una hora, pueden ingresar a uccristo.cl. De hecho, sale una ventanita que inmediatamente te lleva a telemedicina, así que Sí, está muy fácil reservar una hora. Doctor Cintia Carón dice, ¿y entonces la obesidad es una enfermedad? ¿Lo tomamos como una enfermedad? bueno, es una pregunta bien interesante. A ver, técnicamente la obesidad se considera una enfermedad crónica y como cualquier enfermedad, yo siempre hago el mismo ejemplo, uno tiene que hacer la analogía, por ejemplo, con la gente que tiene hipertensión, con la gente que tiene Ujú. diabetes, es una enfermedad crónica. Lo que pasa es que está muy estigmatizada y nosotros también lo hemos conversado. Entonces, en general, cuando uno ve que un paciente tiene obesidad, uno siempre dice no tiene fuerza de voluntad, no es capaz de Ah, controlarse, entonces uno lo va estigmatizando y le echa la culpa a la persona. Pero uno no hace lo mismo que la persona que es hipertensa, ¿verdad? Entonces, hace 1 o 2 años atrás salió una ley que decretaba en nuestro país, al igual como en otros países, a la obesidad como una enfermedad. Ahora, la pelea que estamos teniendo todos es como cualquier enfermedad, tiene que tener estrategias efectivas de prevención, de educación, de diagnóstico y tratamiento. Y en ese sentido, la pregunta de ella es súper relevante porque significa que si yo tengo exceso de peso y me quiero cuidar, significa que me tengo que cuidar de forma permanente y tratar de mm. manera eficiente. Entonces no hay ninguna cosa que hagamos nosotros como cirujanos o como centro de tratamiento de la obesidad, ya sea con cirugía o con balones o con pastillas, que por el hecho de solamente hacer eso, le asegura a la gente que va a perder peso y lo va a mantener. O sea, esto requiere trabajo permanente. Perfecto. Doctor Constanza Flowers dice, mi colon va a explotar. Me imagino que hay muchas personas con el tema de la ansiedad, la incertidumbre, el nerviosismo de que esto pase o cuándo Bueno, va a pasar, que les afecta bastante el colon. bueno, Ujú. Bueno, en el Diga. fondo nosotros sabemos que hay una gran conexión entre nuestro sistema nervioso central, tanto el que controlamos como el que no controlamos, con nuestro intestino, ¿verdad? Y con todo el sistema gastrointestinal en el fondo. Y siempre nosotros hemos escuchado historias o de amigos o de familia o de personas que, oye, se ponen nerviosos, pum, cólico al tiro, dolor de guata, y el tema del colon irritable es un tema que está muy relacionado con el tema de la ansiedad y el estrés. Así que hoy día no es inhabitual ver pacientes en este tiempo con los efectos secundarios del COVID, ¿verdad? Mm, Son como las víctimas paralelas y que nosotros lo claro. estamos viendo en distintos ámbitos del ejercicio de la medicina. En la urgencia lo estamos viendo con pacientes que llegan a operarse de forma tardía, porque en el fondo al principio no pudieron hacerlo porque se suspendieron los pabellones, se suspendieron en el fondo las visitas asistenciales, retardo en el diagnóstico, por un lado, y por otro, mucho paciente que está con demasiada
con demasiada ansiedad que le ha afectado el ánimo, o muchos pacientes con esta sintomatología de colon irritable. Eso ella tiene Ujú. toda la razón. Y también dice Janet que qué puede hacer con la acidez. Me imagino que también tiene una relación un poco con eso, ¿no, doctor? ¿O me Sí, equivoco? a ver, en el fondo, la sensación de acidez, claro, se puede deber mucho a pacientes que efectivamente tienen reflujo, y no nos olvidemos en el fondo que los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad tienen más probabilidad de tener reflujo, más probabilidad de tener esofagitis, hay otras condiciones asociadas que son como las hernias hiatales, y todo eso hace que favorezca el paso de ácido del estómago hacia el esófago y genere esa sensación de reflujo. Y ahí hay dos cosas que son importantes. Uno, es que los pacientes que tienen reflujo tienen que tomar los fármacos que le deja su médico, que muchas veces son estos fármacos inhibidores de la bomba de protones, y para el episodio de acidez, lo que tienen que hacer es tomar un antiácido. Entonces, todo el paciente que tiene reflujo uno le dice, uno es el tratamiento que tiene que ser todos los días, tomándose la pastilla, qué sé yo, una vez al día, dos veces al día, y el otro es el tratamiento del episodio agudo. O sea, si a mí ahora me da un episodio de acidez o de reflujo, tengo que tener un antiácido. Perfecto. Dan Ocona dice, doctor, en relación a la obesidad, ¿cuánto es el factor de riesgo mayor? Que lo conversamos al inicio, pero podríamos hablarlo. Y a pesar de que un virus dice no hay muchos números en relación a la obesidad, como que ahora último se está hablando de que es un factor de riesgo. Sí, lo que pasa es que hay que distinguir un par de cosas. En general, siempre se ha sabido que los pacientes que tienen exceso de peso tienen más riesgo de tener complicaciones asociadas a infecciones respiratorias. ¿Ya? Por ejemplo, con las epidemias pasadas, por ejemplo, como el SARS o las infecciones por el H1N1, ¿verdad? Claro. ¿Qué se vio ahí? Se vio que para esas infecciones virales, los pacientes que tenían obesidad tenían más probabilidad de requerir ventilación mecánica, e incluso en algunos trabajos hablaban de que tenían más riesgo de tener mortalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El exceso de peso no solamente le produce un estrés a nuestro sistema cardiovascular, entonces la gente tiene hipertensión, o a nuestro sistema endocrino y la gente tiene diabetes, sino que es una cosa bien mecánica sobre el aparato respiratorio. Entonces, yo le digo a la gente, póngase un saco de 15 kilos encima del pecho y respire. Le va a costar, ¿verdad? Mm. Entonces, lo que sí está súper claro es que en el fondo los pacientes que tienen obesidad y tienen algún grado de infección pulmonar que genere, que requiera que ellos tengan que respirar más rápido o que tengan que mejorar su oxigenación, todo este exceso de peso le genera una sobrecarga a su sistema normal. Entonces, cuesta y se cansan más, por lo tanto se Ujú. agotan, y para los pacientes y para los médicos que están en la UCI y para todo el equipo a cargo de los pacientes, por supuesto que representa un desafío, desde el hecho de intubarlos, nomás, que es poner el Claro. tubito, porque el cuello es generalmente un poquito más corto, los espacios son más cerrados, hasta la manera en cómo tienen que ir programando los ventiladores para lograr que cumpla su función de tenerlos bien oxigenados. Entonces, si bien es cierto, hoy día está recién apareciendo la evidencia que para el COVID es lo mismo, uno no tendría por qué pensar Claro. que para un virus sí, que para otro no. Nosotros sabemos que los pacientes con obesidad, frente a la eventualidad de tener que estar en una UCI, van a requerir un poco más de cuidado y pueden pasar lo peor en el fondo. Perfecto. Doctor, estuve leyendo por ahí que algunas de las razones de que estos pacientes con obesidad, digamos, con estas enfermedades asociadas, pueden Ujú. tener mayor dificultades de lo que usted estaba contando, como por ejemplo Sí. intubarlos en caso de contraer el virus, o por ejemplo tener mayores complicaciones por el estado inflamatorio que ellos pueden tener, alteraciones inmunológicas. Para que me cuente cuáles son algunas de las razones de que estos pacientes pudiesen tener mayores complicaciones. Ah, ok, claro. Bueno, una de ellas que puede tener estas mayores complicaciones que son simplemente mecánicas, por el hecho de tener que exponer a su cuerpo y a su sistema respiratorio a una mayor carga de trabajo. Entonces, en el Es. fondo, para que la gente, para que todos los que nos están viendo entiendan un poquitito, ¿qué es lo que ocurre? Eh, Cuando una persona tiene una neumonía, ¿ya? O tiene una complicación más severa, que es como una inflamación de todo el pulmón, lo que ocurre es que el oxígeno que normalmente tiene que llegar a nuestra sangre llega en menor cantidad. Entonces, la manera que tiene nuestro cuerpo de compensar eso es que tiene que ir aumentando la frecuencia respiratoria. Entonces, tengo que respirar más veces. Y lo que ocurre es que la gente que tiene obesidad, por un lado, ese trabajo extra, que es como estar haciendo pesa, los va a llevar a cansarse más fácil. Entonces, ahí tenemos un factor.
Por otro lado, el hecho de tener todo este exceso de peso, si nosotros pensamos que los pulmones son como una verdadera esponja que se tienen que abrir y cerrar, cuando hay Ajá. mucho peso, uno no logra, uno le dice a los pacientes, tome harto aire, ¿verdad? Entonces, no logran expandir los pulmones completamente, entonces hay áreas de los pulmones que dejan de recibir oxígeno. Entonces ahí tenemos otro problema. Y después se habla que los pacientes, efectivamente, muchos de los pacientes que tienen obesidad tienen como un estado de inflamación permanente, que es un estado de inflamación bajo, pero que es persistente. Y todos nosotros sabemos que en enfermedades o complicaciones severas, la respuesta inflamatoria que nos defiende muchas veces también se transforma en un daño para nosotros. Entonces lo que se asume es que los pacientes que tienen obesidad por estos motivos mecánicos en el fondo les va a costar un poco más y por otro lado tienen como este estado inflamatorio y a eso, si le agregamos todas las potenciales comorbilidades o enfermedades que puedan tener, hacen que la recuperación de una infección más grave sea un poco más lenta o no tengan disponible el 100% de los mecanismos de su cuerpo de defensa para enfrentar en el fondo este daño. Y todo eso se Ujú. suma y hace que los pacientes lo puedan pasar peor, que puedan requerir Claro. hospitalizaciones más largas. Mira, el otro día conversaba con la gente de la UCI de la Católica, Ajá. que entre paréntesis es uno de los grupos reconocidos no solamente en Chile, sino que a nivel mundial con respecto al manejo de todos estos cuadros respiratorios. Y, y lo que nos comentaban era que de todos los pacientes que han requerido ventilación mecánica, aproximadamente un 50 o un 60% de ellos son los que tenían en el fondo sobrepeso u obesidad. Entonces, ahí está el ejemplo, que en el Mm. fondo, en gente que no tiene tanto sobrepeso o que no tiene obesidad, la probabilidad de que termine con ventilación mecánica es inferior. Eh, entonces, ese es como un ejemplo concreto de lo que se está viendo hoy en día en las unidades de cuidado intensivo. De cuidado intensivo. Doctor, voy a ir leyendo algunas cosas. Doctor Martín Verducci dice, saludos colegas desde Mendoza, Argentina. Ah, sí, sí. Un saludo a Martín, un gran amigo. Después dice nutricionista Giselle Muñoz, saludo al doctor, excelente médico, están mandando saludos. Después, doctor, Alan Hitches dice, ¿cómo puedo controlar la ansiedad que se traduce a la sensación de hambre todo este Mm, tiempo? Saludos. ya. Sí, bueno, eso es lo que nos pasa a todos, todos los días. Hay que ser honestos. O sea, yo creo que todos los que hemos estado ahora más tiempo en la casa, en general, tendemos a picotear más. Bueno, y ella dijo Mm, una cosa súper importante, que uno tiene que tratar de aprender a diferenciar lo que es la sensación de hambre real versus la sensación como de ansiedad, ¿verdad? ajá. Y eso tiene mucho que ver con algunos temas que algunos pacientes probablemente han escuchado y tiene que ver con todo este tema como del mindfulness. Yo no sé si ustedes lo han Ah, conversado acá en algún Instagram Live con algunos de los aún, psicólogos, pero yo creo que es un tema súper interesante, sobre todo en estos tiempos. no. Tiene que ver con la capacidad que tenemos que tener nosotros de darnos cuenta cuando es hambre, de verdad, por un lado, versus cuando es ansiedad. Ahora, ¿qué es lo que se le recomiendan? Cosas bien sencillas. Si uno se da cuenta que tomó desayuno o hizo las comidas que corresponden y está con esa ansiedad, oye, a uno le dicen, tómese un vaso de agua, 2 vasos de agua, comas una manzana, y con eso, esa sensación como de hambre y ansiedad, uno puede tratar de calmarla un poquitito. Son Claro. como, son como algunos de los tips bien prácticos que uno le entrega a los pacientes cuando está en la consulta. O sea, si tiene mucha hambre o está con esa sensación de hambre y está con ansiedad, tómese un vaso de agua, ojalá de un vaso de agua helada, y eso en general va a generar un poquito de saciedad porque el agua va a ocupar un espacio y uno puede Eso. atenuar ese impulso. Y tener al alcance cosas saludables. Pues hay que tratar de evitar tener todas estas cosas que siempre hemos hablado nosotros, los alimentos ultraprocesados, que al final son los grandes responsables de que estemos con este sobrepeso y con esta obesidad. Tratar que la gente hoy día que está en las casas trate de preparar comida ellos mismos, traten de preferir todas las cosas integrales, las harinas integrales y no las refinadas, tratar de favorecer el consumo de líquidos, sobre todo de agua, tratar de sacar el azúcar, que es uno de los principales, entre Eh, comillas, enemigos, ¿verdad? Son como harta las verdura, recomendaciones bien estándar. ¿Ah? harta verdura y fruta también, Bueno, como exacto, cosas. harta fibra, mucha verdura. En el fondo, esto no tiene no hay muchos trucos más que el tratar de ser ordenado y tratar de ir incorporando a nuestra rutina cotidiana hábitos
que en algún momento dejemos de sentir que están impuestos y que ya se transforman en nuestra rutina. Y ahí, clave, todas las recomendaciones nutricionistas, de los psicólogos en este tiempo, yo te diría que eso es fundamental. O sea, la idea es tratar de incorporar algo que se adecue a mí, a mi gusto, a mi rutina. Yo no saco nada con decirle a alguien, usted tiene que comer, no tengo idea, a las 2 de la tarde, no porque a esa hora trabajo y no puedo. Entonces, todas estas cosas personalizadas, y hoy en día con el tema de la telemedicina y el acceso más fácil que hay con los especialistas, yo diría, Nati, que es clave. Cómo yo incorporo a mi rutina las recomendaciones que me entregan. Y ahí está la diferencia entre un buen profesional y un mal profesional, entre comillas. El buen profesional tiene que entregarle una cosa totalmente personalizada para que tenga más probabilidad de incorporar esos cambios. Perfecto. Karen Sepúlveda nos hace una pregunta súper interesante, doctor. Dice, en el caso de los pacientes bariátricos, ¿tenemos más riesgo de que del contraer COVID se pueda agravar, por ejemplo? Ella lleva 1 año y 4 meses operada. Ya, mira, esa es una pregunta bien habitual, bien frecuente, que creo que nosotros en uno de los videos que hicimos hace un tiempo atrás tratamos de responder. La verdad es que hoy en día los pacientes sometidos o sea, que ya se operaron, que ya se hicieron una cirugía bariátrica, no tienen más riesgo que la población en general de contraer la infección. Entonces, hoy día no tenemos ninguna evidencia que diga que el haberse operado genera más riesgo. El riesgo va a estar determinado por las condiciones asociadas que pueda o no pueda tener ese paciente, ¿verdad? O sea, y ahí volvemos a lo que conversamos al principio. Por lo tanto, el hecho de haber sido operado no le confiere más riesgo a ella, ni tiene que andar asustada ni temerosa de que sea. Segundo, que va asociado de esto, es que la cirugía bariátrica no genera inmunodeficiencia, ¿ya? Los pacientes no tienen un sistema inmune que esté más débil y que por lo tanto lo hagan más susceptible, ya que eso es verdad, que eso es súper importante. Y lo otro, es lo que uno sí puede pensar, que no está demostrado, pero es lógico pensar, es que el hecho de que se hayan operado y hayan perdido peso, los deja en mejores condiciones de enfrentar eventualmente una infección que pudiera tener un curso más grave, que repito, se ve en el porcentaje menor de los pacientes. O sea, yo no sé si Nati, si lo han conversado ustedes en el fondo acá con broncopulmonares o especialistas o con infectólogos, pero si uno toma 100 personas y todos se infectan por el coronavirus, la verdad es que la gran mayoría va a ser asintomático o va a tener un cuadro leve. Y una proporción menor de pacientes puede evolucionar a cuadros más severos. Entonces, sería como en ese grupo de pacientes, alguien que tenía obesidad y que ahora ya no la tiene, podría enfrentarlo de mejor manera en el fondo. Muy bien. Doctor, Fali17 dice, pero si uno tiene obesidad, pero hace deporte, ¿eso mejoraría las posibilidades de menos daño? Uy, ¿cómo se llama ella? Fali, con ese. Ya, bueno, es una muy, muy buena pregunta. En inglés está el concepto de fatness, de fat, de grasa, versus fitness, que es el grado de capacidad aeróbica. Y hay estudios súper interesantes, y aquí yo le voy a dar un ejemplo que todos se van a acordar y van a decir, sí. Por ejemplo, para los que somos hombres y jugamos de repente una pichanga, baby fútbol o algo, siempre nos hemos encontrado en un partido con alguien que tiene sobrepeso u obesidad de frentón. Claro. Y el tipo corre toda Pero buenísimo con la pelota. Oye, y corren y no se cansan. ¿Y qué quiero decir con esto en el fondo? Quiero decir que el grado de capacidad cardiovascular es un muy buen predictor de buena respuesta frente a enfermedades. O sea, es muy distinto que alguien que tenga un IMC considerado como obesidad, por ejemplo, yo lo hago caminar una cuadra y a la mitad de la cuadra se canse, versus el mismo clonado, pero que se corra una maratón o que camine 10 cuadras y no se canse. La capacidad cardiovascular, la capacidad aeróbica de los pacientes es muy importante como un predictor como de defensa. Entonces, claramente, alguien que tiene obesidad, pero si es muy activo, ya anda en bicicleta, trota, hace deporte, por supuesto que tiene mucho mejores chances que otro que no lo hace de pasar lo menos mal o tener una evolución muy complicada frente a una infección por este virus. Así que ese es
Concepto súper importante. Doctor, ¿y cuál es la recomendación entonces como para los que están en casa y sufren de obesidad? Que sí, que traten de hacer actividad física, ¿cuánto tiempo? ¿Qué es lo recomendado? Bueno, ya. Ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? En el fondo, primero yo creo que uno tendría que diferenciar a los pacientes que han estado en tratamiento y evaluaciones alguna vez o que están versus los que nunca lo han estado. Entonces, en Es general, no es inhabitual ver que pacientes que van a la consulta, antes cuando teníamos la posibilidad de tener consulta física, yo lo veía a los presencial. pacientes, claro, tenía una consulta presencial, que muchos de ellos ya han intentado muchas veces o más de una vez tratar de perder peso por distintos mecanismos y eso en general incluye a una nutricionista, nutriólogo, psicólogo. Y muchos de esos dicen, oye, doctor, si yo las pautas me las conozco de memoria, porque ya la he visto tantas veces. Entonces, una cosa práctica, yo le diría, es que los pacientes recurran a toda esa información que ya tenían antes, por un lado, y traten de cuidarse con la alimentación. Como hablamos al principio, aquí no hay pastilla mágica, no hay cirugía mágica o balón mágico. Esto requiere trabajo y requiere que en el fondo uno se ordene. Segundo, tratar siempre, siempre, siempre de buscar el apoyo por especialistas. Usted sabe que de las personas que tienen obesidad, una fracción Ujú. menor, un porcentaje muy bajo, termina buscando ayuda siempre profesional. Y tiene mucho que ver con el tema de la estigmatización que conversábamos al principio. Mm. Entonces, si bien es cierto, nosotros vemos muchos pacientes, la verdad que esos pacientes que vemos representan una porción muy pequeña de la gente que requiere asesoría profesional. Entonces, yo le digo a todas esas personas que aprovechen hoy en día las plataformas que existen, como le digo, están las plataformas de telemedicina, hoy en día Ya. usted ve aquí en Instagram, hay una gran cantidad de gente, de profesionales que entregan consejos, dan buenas pautas, incluso está los canales abiertos para hacer preguntas. Entonces, yo le diría a la gente que está en sus casas, si ya ha tenido consultas previas, tratar de retomar esas pautas y tratar de complementarlo siempre con la asesoría de alguien, yo diría que hoy en día por telemedicina de todas maneras. Y con respecto a la actividad física, Ajá. Nati, yo creo que lo que es clave, y siempre en estas cosas súper importantes, y nosotros se lo decimos siempre a nuestros pacientes, tiene que ver con expectativas. Entonces, por ejemplo, en un extremo, los pacientes cuando se operan algunos, uno les pregunta, oiga, ¿y qué está haciendo actividad física? Voy 5 días a la semana, a 3 horas, entonces yo le digo, me parece Claro. excelente, pero haga algo que sepa que va a ser capaz de mantener en el tiempo. Porque en la práctica, con la vida, con el trabajo, con la familia y todo, uno no va a poder mantener. Son muy pocas personas que pueden dedicarle tanto tiempo. Entonces yo diría que Claro. sí importa poco, pero bueno. Si dicen, oye, yo voy a hacer 2 veces a la semana en mi casa algo de actividad física y ojalá que sea supervisado, súper. Entonces, telemedicina, hay un montón de aplicaciones hoy en día que le ayuda a la gente a elegir acondicionamiento físico, no necesitan tener pesas. Por último, para que no subamos todos, y yo me incluyo, para que no Ujú. subamos todos tanto de peso. Por último, o sea, si uno va a subir, subir poco. Bueno, y si hay gente que viene ordenada y que logra hacerlo mejor, ojalá que incluso logren ir perdiendo peso con el tiempo, que también se puede. Doctora Ivania Arandario, está raro su nombre, pero Ivania. Ella está preocupada, dice, tener 4 kilos de más de lo que debiera, ¿es catalogado como sobrepeso Bueno, o no? ahí hay que hacer el ejercicio del cálculo del IMC, el índice de masa corporal, Ujú. que como algunos de los pacientes que están viendo, la gente que está viendo esto puede saber, el índice de masa corporal es una herramienta muy práctica que ocupamos nosotros para estimar de forma rápida más o menos el grado de adiposidad que tiene un paciente, sobrepeso, obesidad. Entonces ella lo que tendría que hacer agarrar su calculadora, yo por ahí tiene que tomar su estatura en metros, no sé, si mide 1,60 m, ella tiene que agarrar la calculadora y multiplicar 1,6 por 1,6. Y eso le va a dar un número, 2 punto algo. Y Ya, tiene que tomar su peso, no sé, 60 kilos, dividirlo por ese número y le va a dar el IMC. Y ahí, si ella tiene un perfecto. IMC entre 20 y 25, en teoría uno podría considerar que está normopeso. Y si de 25 a 29, sobrepeso. Y sobre Ya, 30, perfecto. uno ya empieza a hablar como de obesidad. Así que depende como de eso en el fondo. Entonces hay que calcular el IMC, eso es como lo principal para saber si estamos bien Esa, o sobre el peso normal. hoy en día es la Perfecto. herramienta más práctica.
Ajá. Cotetita del Cristal dice, mi psicólogo del CTO, ella es nuestra paciente, me ¿Ya? dijo que el hambre es inespecificada a diferencia de la ansiedad que es específica. Si con una manzana se pasa el hambre, pero si es que quiero un chocolate y nada más es ansiedad. O sea, si se me Claro. pasa comiendo una manzana es porque en verdad Sí, po, ya en el fondo era hambre. Y si después queda con ganas de comer era otra. Sí, esa es una manera como didáctica de ponerlo, en el fondo, de explicarlo. De todas maneras, perfecto. sí, tiene razón. A ver si tenemos otra. Muchas gracias por la respuesta, dice Ibaña. Doctor, en términos generales, ¿cuáles son las recomendaciones para volver un poquito al tema de lo que estábamos hablando al inicio, que es la preocupación del momento, el tema de contagiarse del COVID, ¿cierto? ¿Cuáles son las recomendaciones para el tipo de pacientes que usted atiende, para el cuidado de esta pandemia? Mm. Bueno, como conversábamos, Nati, en el fondo lo que uno tiene que es mantener y seguir las recomendaciones que básicamente tienen por objetivo tratar de disminuir Eso. el contagio masivo de la población, ¿ya? Y ahí, en el fondo, hay que ser súper responsable. Eh, yo creo que hoy en día tenemos un desafío todos como país y en los distintos roles que nos toca jugar a nosotros, en nuestra familia o en nuestro trabajo, de efectivamente ser responsables y de seguir las recomendaciones. Seamos capaces de mantener el distanciamiento social, ¿verdad? O sea, hay que estar todavía, sobre todo los Claro. en cuarentena. Segundo, hay que ser muy responsable en el momento de que si uno tiene síntomas, no tener miedo de decirlo y de evaluarse, ¿ok? Segundo, y cosas prácticas que uno tiene que ir viendo en el día a día, bueno, el tema del lavado de manos, hoy en día el uso de mascarilla, salió una nota hoy día en el Mercurio, bien cortita, que era acerca de el buen uso y el mal uso de la mascarilla. Yo no tengo mascarilla aquí a mano, pero en el fondo la mascarilla tiene que cubrir completamente la nariz, ¿ok? Y tiene que cubrir completamente la boca y tiene que tapar hasta el mentón. Eh, Perfecto. Hay que disminuir los eventos de llevarse las manos a los ojos, a la nariz, a la boca. Eh, por lo tanto, son todas esas recomendaciones generales que hemos escuchado nosotros que uno que le entrega a los pacientes. Y lo otro que uno está haciendo hoy en día es que teníamos un gran número de pacientes que estaban con todo listo para operarse. Eso es importante. Mm. Entonces yo le diría que hoy en día la recomendación del gobierno, la recomendación de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica, en donde están en el fondo toda la gente que hace esto reunida, toda la gente seria que hace esto reunida, y nuestra institución y nuestro departamento de cirugía digestiva es suspender todas las cirugías selectivas de este tipo, ¿ya? ¿Qué creo yo que es lo que va a ocurrir? Es que, bueno, el COVID lo vamos a tener para rato Así es. y vamos a tener que aprender a adaptarnos a vivir con él. O sea, todavía faltan buenos meses antes de que llegue una vacuna y seguro que ahí vamos a tener gente, al igual que con la influenza, que no se va a vacunar, bueno, y otros que sí. Claro. Eh, y tratamientos eventuales, probablemente van a aparecer algunos tratamientos en algunos meses más, que todavía no están disponibles y que pueden ayudar a gente con mucha enfermedad o con un curso muy grave, tratar de mejorarlo. Eh, pero hasta que eso no ocurra, vamos a tener que adaptarnos. Ajá. Y la verdad es que probablemente hoy día no lo sabemos, pero ya las sociedades, los grupos, los centros están tratando de pensar, de ver cómo vamos a tratar de volver a reasumir algo de nuestra vida cotidiana. Trabajo, qué sé yo, no sé, en el caso de nosotros, cirugía. Hay muchos pacientes que están angustiados con esta cuestión porque sienten que efectivamente todo lo que estaba Claro. haciendo para operarse ha retrocedido, Sí. ¿Y qué ¿verdad? hacemos con esos pacientes, doctor? La idea es que mantengan su tratamiento con los especialistas, que no dejen de lado todo esto que le han dado los nutricionistas, me imagino. Bueno, mira, en el fondo la otra manera de ver esto es que Ganando. eh, están teniendo más tiempo para adaptarse, ¿verdad? Y para incorporar todos estos cambios. Yo honestamente creo que dentro de todo lo malo que esto es para este grupo específico de pacientes o de personas, tienen que aprovechar esto con toda la dificultad que significa para tratar de ir incorporando de a poco estos cambios.
Mm. Eh, Así que, y mantener los controles, por supuesto. O sea, como le decía, el tema de la telemedicina hay que explotarlo y hay que ocuparlo. Es una muy buena herramienta desde el punto de vista económico para que la gente también sepa. Hoy en día, en el fondo, los costos son inferiores a una consulta presencial y hace poco el Ministerio de Salud liberó códigos de muchas especialidades para que esté la opción de atenderse por telemedicina y de esa manera sea reembolsable por la ISAPRE. Entonces, yo sé que hoy en día se está trabajando mucho en eso. Entonces, Ujú. si bien es cierto, quizá hoy en día el costo para alguien que tiene ISAPRE no le van a reembolsar, sepan que yo creo que en poco tiempo ese tema va a estar resuelto. Entonces, van a tener la opción de poder comprar los bonos y en el fondo tener el reembolso que corresponde de acuerdo al plan, que también es un tema. Entonces, hay que mantener los controles de todas maneras y consultar frente a las dudas, Perfecto. absolutamente. Doctor, cuéntenos para ir cerrando nuestra conversación acerca del Sí. Centro de Tratamiento para la Obesidad, para que la gente que no sepa de qué se trata, eh, dónde atienden, obviamente en este momento no estamos haciendo llamada presencial, pero para que la gente sepa quiénes son los especialistas que están detrás, cuéntenos un poquito del CTO. A ver, bueno, para la gente que no nos conoce, el Centro de Tratamiento de la Obesidad es probablemente, de la UC, de la red UC Cristo, es probablemente uno de los centros más antiguos de Chile. Yo creo que no me equivoco si probablemente es el centro que tiene más experiencia en pacientes operados. La expectativa nuestra era probablemente este año, y probablemente va a ser el próximo, llegar a los 10.000 pacientes operados. Por lo tanto, entrega una experiencia en el manejo de los pacientes antes, durante y en el seguimiento, una gran experiencia. Nuestro centro de tratamiento es un centro que es multidisciplinario y que tenemos la suerte de poder tenerlo en distintos centros físicos de nuestra red de salud. Está disponible en la Clínica San Carlos de Apoquindo, está disponible en el Centro Médico San Joaquín, está disponible en el Centro Médico San Jorge, que está en la Metro Escuela Militar, en Alcántara, en Lira. Por lo tanto, tenemos distintos lugares y la gracia que tiene es que un porcentaje importante de los especialistas, nutricionistas, nutriólogos, psicólogos, kinesiólogos, cirujanos, psiquiatras, atienden muchos en distintas partes. Por lo Claro. tanto, lo que van a encontrar en uno o en otro lado es lo mismo, ¿verdad? Somos los mismos. Yo atiendo en San Joaquín, en San Jorge, eh, así que en el fondo van a encontrar los mismos especialistas. Y yo les digo a todos los pacientes que la mejor actitud es más que es llegar viendo, en el fondo, que se sientan acogidos y que pidan toda la orientación que necesitan. A veces parten con el cirujano, a veces parten con el nutriólogo, y algunos pueden terminar con cirugía, otros pueden terminar sin cirugía. Al final, la idea de nosotros es entregarle todas las opciones y que ellos vean qué es lo que más le acomoda. Por Perfecto. lo tanto, diría que nuestro centro tiene la gracia que tiene mucha experiencia, que hay muchos profesionales disponibles, y esto desde el punto de vista práctico es muy importante. Si van a ver a un cirujano, me van a ver a mí y yo les caí mal, bueno, van a mirar para el lado y van a tener 4 cirujanos más o cinco Claro, cirujanos más. Y lo hay mismo con harto. todos los especialistas. Claro, entonces es súper importante que para todas estas cosas, que no es de una sola vez, sino que uno se tiene que controlar después por harto tiempo, enganchar con los profesionales. Y tenemos muchos, hay hombres, hay mujeres, así que tienen una amplia gama de profesionales disponibles. Y además tenemos la opción de ofrecer los tratamientos, Nati, que es todo el manejo médico, o sea, todo lo que tiene que ver con esquema de pautas de alimentación saludable, apoyo con nutricionistas, con nutriólogos, con psicólogos, para aquellos pacientes los cuales probablemente eso no es suficiente o no han tenido buenos resultados. Tenemos la cirugía, tenemos cirugía clásico bypass, la gastrectomía en manga, la conversión de gastrectomía en manga a bypass, que en algunos pacientes lo necesitan, y además tenemos la alternativa endoscópica, que somos súper convencionales, ocupamos lo que sabemos cómo funciona, y en ese sentido estamos con los balones intragástricos, el tradicional, que dura hasta un año, y tenemos el otro balón, que es el elipse, que es este balón que viene encapsulado. Así que Perfecto. tenemos de todo, estamos en todos los lados, hay mucha experiencia y además hoy en día tenemos, alguien preguntaba si estamos en Rancagua no estamos, pero tenemos todas estas plataformas que acercan a los pacientes un montón. Ajá. Eh, Igual le decimos a esa persona que nos escribió que en Rancagua estamos con una unidad de toma de muestras, un es, laboratorio clínico.
Así que Impresionante. si necesitan exámenes, en Rancagua lo pueden encontrar en nuestro sitio web, está todas las direcciones de nuestra unidad de tomas de muestra. Doctor, entonces el centro es eh, Multidisciplinario. multidisciplinario. Perfecto. Entonces ahí tienen toda la disposición para atender al paciente en todas sus ramas, para lo que necesiten una atención completa en el fondo. Integral, sí. Y otro mensaje importante, yo aprovechando la plataforma que entrega en el fondo el Instagram de la red de salud, es que, bueno, a nosotros nos encantaría atender a todos los pacientes, pero sabemos que no es así por infinidad de motivos. Eh, Ahora, un consejo para toda la gente que esté pensando en una cirugía, que esté evaluando, siempre que vayan a centros grandes, que tengan equipos multidisciplinarios y sepan que uno para operar un paciente tiene que conocerlo y no hay cirugía de emergencia de esto, no hay una cirugía de urgencia. Aquí uno, si a mí me va a ver alguien el lunes, no hay ningún motivo para que yo lo tenga que operar el viernes Claro, o la semana siguiente. Por lo tanto, en el fondo yo invito a toda la gente que está pensando o que conoce a alguien, bueno, a parar la antena si es que se dan cuenta de que la cosa es como muy rápida y le dicen, oye, mira, en realidad no es necesario ni que vea al nutricionista, no tienes que ver al psicólogo, lo ves después. Eh, Son conceptos fundamentales. Hoy en día la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica de Chile está preparando toda una campaña de educación y nosotros como Reduce Cristo y como CTO de informarle a los pacientes que tengan buenas elecciones y que no se equivoquen. Acá detrás de esto hay un tema económico, muchas veces de cobertura, y no claro. siempre se van a poder atender todos en el lugar que han pensado, con el cirujano que quieren, pero sepan que hoy en día hay muchos centros eh, donde se hacen las cosas súper bien. Yo diría que eso es lejos un mensaje súper importante. A mí me encantaría que todos se vieran con nosotros, pero sabemos que no es así, y si lo van a hacer en otra parte, infórmense muy bien y siempre elijan equipos multidisciplinarios y centros que tengan experiencia. Y eso es Perfecto. fundamental, tanto para el tratamiento quirúrgico como para el no quirúrgico. ¿Ya? Perfecto. Porque Doctor, vemos más de alguno que está viendo esto dice, bueno, quiero tomar una hora con ese doctor, quiero atenderme, que me ayude, que me aconseje. Entonces, ¿dónde lo encuentra en este momento? A través de telemedicina, ¿cierto? Para que recuerde cómo funciona. sí, en el fondo se pueden meter a la página de la red de salud Secristo en telemedicina. Si buscan por cirugía digestiva, eh, claro, ahí voy a estar yo, Rodrigo Muñoz, y van a aparecer todos los otros cirujanos de nuestro equipo. Está en la red de uccristo.cl, también está el sitio web de nuestro centro, donde están Ujú. los otros especialistas, así que van a tener una multitud de cirujanos en el fondo disponibles con telemedicina para verlos. Eh, Perfecto. Eso. Y lo otro, cualquier duda, bueno, yo también tengo esta cuenta en Instagram, así Eso. que dudas, preguntas, me pueden mandar mensajes directos y yo creo que siempre los contesto. Qué bueno. Doctor, entonces, para cerrar este Instagram Live, algunas palabras al cierre en torno a nuestro tema, que era la obesidad y COVID-19, para que las personas estén más tranquilas. ¿Qué les Perfecto. quiere decir? Ya, claro. En resumen, eh, en resumen, yo le quiero transmitir a la gente primero que no tengan miedo ni entremos como en este pánico que de repente uno ve. Yo hoy día tuve consulta con telemedicina con algunos pacientes y uno ve que está como esta sensación, como que un Sí, poco más de angustia. La angustia está bien sentirla, pero como con mucho susto. ¿Ya? Primero, no estar asustado, pero sí ser responsable. Segundo, tener súper claro que se pueden hacer cosas en la casa para cuidarse con respecto al peso, en el fondo la alimentación saludable y que aprovechen todas nuestras plataformas que hay de telemedicina y de consulta online. Tercero, que si alguien llega a tener la infección por el coronavirus, es bastante más probable que tenga un curso o asintomático o leve y no grave. ¿Ya? Por lo tanto, el hecho de que alguien tenga exceso de peso, sobrepeso o obesidad no significa que si tiene el coronavirus va a tener el curso más grave, va a terminar en la UCI y se va a morir. ¿Ya? Eso no es así. Pero sí, por otro lado, aquellas personas que están en este momento en esa situación, bueno, cuidarse.
Y lo otro es no ser tan autoexigente. Yo creo que hoy día no es fácil que alguien logre perder peso o la cantidad de peso que quisiera perder con estas condiciones de encierro, de ansiedad. Así que en el fondo ser un poquitito más flexible con uno mismo. Y lo otro, como le decía, buscar asesoría por nutricionistas, que hay un montón de nutricionistas, y psicólogos. Yo diría que para este tema las dos cosas son fundamentales y ojalá puedan hacer un Instagram Live con algunos de los psicólogos y probablemente con, yo no sé, se pueden hacer con 3 personas o no. Se pueden hacer con 3, sí. Tendríamos que estar los 3 conectados. Ujú. Sí, claro, porque no sería Podríamos malo. programar algo Nos, nos- con alguien ahí del sí, equipo del CTO también. ¿Mm? sí, Nati, yo creo que sería una herramienta muy buena que se juntara un psicólogo con una nutricionista al mismo tiempo para darle consejos prácticos a la gente, que hoy en día se necesitan tanto. Perfecto, lo vamos a considerar, doctor. Ya pues, doctor, muchas Bien. gracias por todos los consejos, por toda la respuesta que les dio a quienes nos están siguiendo en Instagram. Les recuerdo, para que usted también sepa, que una vez que terminemos este Instagram Live va a quedar dando vuelta como en las historias. Así que para los que no alcanzaron a Ah, conectarse perfecto. desde el inicio, pueden volver a retomarlo una vez terminado esto. Así que muchas Yo voy gracias, a aprovechar doctor. aquí de Ujú. dejar aquí un mensaje y hay un correo donde la gente me puede escribir también, Perfecto. Ya pues, en doctor, caso de duda. muchas gracias Ya, por pues, todo y nos veremos en una próxima ocasión. sí, pues ya encontraremos un tema para juntarnos de nuevo, Nati, que esté muy bien. Así es. Igual, doctor. Chao. Ya que esté muy bien. Gracias a todos quienes se conectaron a nuestro Instagram Live. Ahí el doctor dejó un correo que es contacto@rodrigomuñozdr.com. También pueden ingresar a usecristus.cl para reservar una cita con él si es que quieren hacerlo a través de telemedicina. Y les recuerdo que este jueves 23 de abril a las 18 horas vamos a estar con el doctor Pablo Brockman, él es pediatra y broncopulmonar, especialistas en niños, para hablar acerca de las enfermedades respiratorias, las urgencias, cuándo acudir a ellas, qué es lo que se viene con el otoño, con el invierno, cómo esto se complementa con el tema del COVID. Así que todos los cuidados los vamos a estar hablando con el doctor Pablo Brockman este jueves 23 de abril a las 18 horas. Atento a nuestras redes sociales, estamos entregando toda la información en relación al coronavirus. Cualquier duda nos pueden escribir. Muchas gracias a todos por